Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos, varones que nos acompañan en la iglesia en este martes de varones, y para todas aquellas hermanas y hermanas que van a ver esta clase a través del internet. Esta es la tercera y última clase que vamos a ver estamos hablando acerca del estado intermedio, ese estado en el cual, a la manera de un resumen, voy a decir que el estado intermedio es el estado en el cual cuando una persona muere, fallece, y cuando resucite de los muertos, cuando el Señor Jesucristo venga, el alma de esa persona, ¿dónde está? El alma de esa persona está consciente, el alma de esa persona sabe dónde está, sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Y a la primera clase habíamos visto acerca de que hay doctrinas que niegan que la existencia del alma después de la muerte. Hay doctrinas que dicen que cuando una persona fallece, cesa ya totalmente toda actividad, deja de existir. El alma muere junto con su cuerpo, pero eso no es bíblico. O hay otras doctrinas que dicen que cuando una persona fallece, el cuerpo va al pozo y el alma viene a estar dormida, y que el Señor Jesucristo la despierta para resucitar de los muertos. Tampoco eso es bíblico, y hablamos acerca de que en ese estado intermedio en el cual el alma es real, el alma está viva, está consciente de las cosas que suceden a su alrededor, tiene memoria, es una alma que puede ver las cosas y puede recordar de las cosas sucedidas anteriormente, y es un alma que no es algo en esta dimensión, no es algo incorpóreo, o sea, no tiene un cuerpo físico, pero tiene una sustancia que los identifica como tales en el área donde esa área espiritual donde ellos se encuentran. Bien, hoy en esta tarde vamos a hablar del tema de una pregunta, y exactamente ¿dónde se ubican los muertos? ¿En dónde están los muertos? ¿Dónde están? ¿A dónde vamos exactamente cuando morimos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿A dónde van los muertos? Como dice una canción, quién sabe a dónde irán. Pero la Biblia nos da detalles, nos da algunas luz acerca del lugar donde están los muertos. Y vamos a ver dos palabras. Esas dos palabras se relacionan mucho con la muerte, y vamos a hacer una diferencia, porque cuando hablamos de esas dos palabras, una palabra es el Seol y la otra palabra es el Hades, tienen su significado en primer lugar de una manera muy general, y tienen un significado de una manera muy específica. Y podemos decir que en esta manera general vamos a explicarlo, y en la manera muy específica vamos también a explicarlo esta noche. Seol es una palabra hebrea, y al parecer significa insaciable. El significado en la palabra hebrea Seol al parecer es insaciable. Y la palabra Hades es una palabra griega que significa invisible. Pero ¿qué significan estas dos palabras que las encontramos muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Y estas palabras, Seol y Hades, siempre están conectadas con la muerte, están conectadas con el estar muerto, o están conectadas con el lugar de la muerte. Y les voy a decir una referencia bíblica, es Proverbios capítulo 5, versículo 5, dice, hablando acerca de los malvados,
Dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. O sea, dice, sus pies descienden, hablando acerca que como que van para abajo, descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Y en el Antiguo Testamento, el Seol es presentado como un lugar debajo de la tierra donde los muertos entran. O sea, es como el hoyo, el agujero, el orificio que es cavado en la tierra y donde es depositado el cuerpo. El rey David alabó a Dios por haber sido librado por Dios de la muerte en esta forma. Ahí en el Salmo capítulo 30, versículo 3, dice David, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, entendiendo que el Seol está abajo, en la tierra. Dice, me diste vida para que no descendiese hacia abajo, hacia la tierra, hacia la sepultura. David alabó a Dios porque lo había librado de la muerte. Lo había ayudado para que no muriera. Y en el libro de Números, capítulo número 16, versículo 30 y 33. Del 30 al 33, hablando acerca de la rebelión de aquellos hombres que se rebelaron en contra de Moisés. Dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragara con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Aquí está haciendo esta referencia de que el Seol, dice que la tierra se abrió, estaban ellos parados, terminó el profeta de hablar, la tierra se abrió y vivos, dice, se los tragó la tierra, se cayeron, y luego la tierra se cerró y los enterró vivos. Pero hablando del Seol, quiere decir que está abajo, es la tierra, se abrió un pozo y ahí fueron depositados sus cuerpos. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de concluir entonces que el Seol y el Hades está ubicado en algún lugar en las entrañas de la tierra? No necesariamente. Y entonces, ¿por qué se habla o por qué muchas veces pensamos que así es, que el Seol y el Hades están en el centro de la tierra? Hay muchas hipótesis no bíblicas que hablan acerca de esto. Y esto es que en las culturas bíblicas el lenguaje de la altura y la profundidad es usado para comunicar el bien de arriba y el mal de abajo, el superior y el inferior, el positivo y el negativo. En ese sentido, Dios representa lo alto. De esta manera, el lugar de los muertos se presenta abajo o en las profundidades, y el lugar de los muertos es negativo. Es un lugar pues no deseable. ¿Quién quiere estar en el lugar de los muertos? Nadie. Es una amenaza. La muerte es una amenaza, es un enemigo. Y entonces, ¿qué dicen estas referencias bíblicas en relación a la ubicación de los muertos? En algunas ocasiones se emplean de manera general y en otras se emplean de manera específica. Utilizan de forma general lo que es el Seol y el Hades, y a veces de una forma muy específica. Bueno, en este sentido, en el sentido general, Seol y Hades simplemente se refiere al evento inevitable de la muerte.
Es el evento inevitable de la muerte cuando se hablaba del Seol y el Hades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 37-35, dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Cuando aquel hombre había perdido a su hijo y creía que por la mentira de sus hermanos que lo habían asesinado, matado a algún animal en el desierto, se refería a José. Dice, hablando del papá, dice: mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé, hablando acerca de la muerte, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. O sea que mi hijo está en el Seol y un día yo también voy a estar ahí con él. Un día él ya se murió y un día también yo me voy a morir. Hablando en forma general, hablando acerca del Seol. Y en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Hablando acerca en forma general del Seol, un lugar de los muertos, un lugar donde hay una tumba, un lugar donde es un sepulcro, un lugar hacia donde está la muerte. Y también esa Seol y Hades puede personificar un enemigo terrible. Dice Isaías capítulo 5 versículo 14: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descendieron la gloria de ellas, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Hablando acerca del Seol como un enemigo. La muerte es un enemigo a vencer. Así que debemos pensar vamos a pensar así, que como el Seol y el Hades es un lugar en la tierra donde se abre un pozo que viene siendo la tumba o el sepulcro, y ahí se deposita el cuerpo físico de la persona que fallece. Bien. Así que nosotros podemos pensar que tanto los piadosos como los no piadosos entran al Seol al momento de la muerte. Al momento que una persona muere, sea creyente o no creyente, sea cristiano o no sea cristiano, entra en el Seol en ese sentido de que es enterrado. El cuerpo de los cristianos, nosotros cuando hemos ido a ver al panteón, a veces a despedir, en la última despedida, pues vemos que lo sepultan y es un cristiano. O sea que este cristiano va al Seol del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que es una sepultura. El Hades o el Seol, ahí va. ¿Quiénes van? Todos. Hablando en general, todas las personas que fallecen van al Seol en ese sentido. Tanto piadosos como no piadosos entran en el reino de la muerte. Y de esta manera, la muerte es aparentemente victoriosa. Aparentemente victoriosa en el sentido que aún para los justos, siendo que las tumbas nos devoran y devuelve al cuerpo al polvo de la tierra. O sea, aparentemente, la muerte del creyente es una derrota, porque murió nuestro cuerpo físico y es llevado al Seol, al Hades, que es el sepulcro. Por eso, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Satanás creyó que había triunfado. Por eso dice la Escritura: si los príncipes de este mundo, incluyendo a Satanás, hubieran sabido que a través de la muerte de Jesucristo obteníamos la victoria, nunca lo hubieran matado. Pero ellos pues no son dioses, no conocen. Pero creyeron que cuando lo asesinaron, dijeron: ya lo hicimos, ya matamos al rey, ya está muerto.
Dije el profeta Isaías, capítulo 38, versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. En este sentido, el Seol y el Hades, que es la tumba, es algo para temer, es algo para tener miedo, porque ahí vamos a ir cuando nos muramos y el cuerpo físico va a desaparecer porque se va a convertir en polvo. Al final, polvo éramos y al polvo volvemos. Entonces, muchas veces se puede considerar que, pues entonces, hay una derrota, porque nosotros deberíamos de vivir para siempre. Entonces, en ese sentido, el Seol y el Hades es algo para temer, algo de lo cual todos quisiéramos ser rescatados y redimidos. Porque, ¿quién se quiere morir? Nadie. Nadie nos queremos morir. Por más feo que esté el mundo, pues no nos queremos morir porque vemos muchas cosas, leemos cosas en la Escritura, pero la creemos por fe, porque nunca hemos estado más allá de la muerte. Bien. Dice Salmos 86:13, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Hablando Dios a la muerte. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Quiere decir que en aquel día el Señor Jesucristo no le va a tener compasión. O sea, en el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, venció a la muerte. Él es el primogénito de los muertos que resucita. Él venció a la muerte, porque salió vivo y está vivo. Por eso dice la Escritura, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Si el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, te venció en la tumba. Bien. El Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Nunca se sacian, o sea, el panteón siempre está queriendo traer cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos. La muerte es su trabajo. Matar, matar, matar. Ese es el trabajo de Satanás, del adversario. Dice, porque él ha venido a matar, a destruir la vida. Entonces dice el Proverbios acerca del Seol y el Abadón, que nunca se sacian. Dice, así los ojos de los hombres nunca están satisfechos, haciendo una comparación. Y en Proverbios 15:11 dice, siendo que en la tumba el cuerpo se desintegra, y entonces con esto nosotros podemos entender que el Seol y el Abadón, que es como sinónimo, nunca se sacian, siempre están deseando más y más y más y más. Por eso el salmista hace esa profecía, el Salmo 16:10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese cómo aquí el salmista hace una división en el Seol. Dice, porque no dejarás mi alma. Acuérdate que el hombre es un ser trino. Tenemos un espíritu que cuando la persona muere, ese espíritu regresa a Dios. El cuerpo físico que va al Seol, al Hades o al sepulcro, y el alma, que es el que va a ese lugar intermedio que ahorita estamos tratando de decir dónde se encuentra. Entonces, él decía, no dejarás mi alma. ¿En dónde? En el Seol, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refería esta profecía?
al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y su cuerpo no se corrompió, quiere decir, no se pudrió, no se echó a perder, como el de todos los seres humanos, sino que Él fue levantado de los muertos y se abrió la tumba y Él salió de ahí. Y entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 27 al 31, el apóstol Pedro cita esta profecía de la resurrección del cuerpo de Jesús, de la tumba, donde su alma no fue dejada en el Hades. El Hades ahí en el sepulcro dice que ni su carne vio corrupción. Y esto se refiere, lo que la carne no vio corrupción, se refiere al cuerpo físico, al cuerpo de Jesús sepultado y resucitado de la tumba o del Seol y del Hades. Y no se refiere al estado del espíritu, en ese estado intermedio entre su muerte y su resurrección. Muy bien. Hablando entonces, cuando hablamos de Seol y Hades, en forma general, la Biblia se refiere al lugar donde van los muertos, todos, sean creyentes o no lo sean cristianos o no sean, todas las personas que fallecen van al Seol, al Hades o al sepulcro, todos, el cuerpo físico ahí va. Eso es hablando en general, muy bien. Pero por otro lado, hay algunos textos bíblicos que dicen que donde Seol y Hades se refiere a una ubicación específica, que no se refiere a la tumba o al lugar donde reciben a los muertos, sino al lugar donde son llevados los espíritus de algunos de los muertos, donde existe o donde se encuentran en su estado intermedio, ¿sí? Sin cuerpo. Acuérdense que dijimos que en ese estado intermedio no se tiene cuerpo. El alma es espíritu, es como un espíritu. Pero tiene conciencia. Y entonces ese lugar, el Seol o el Hades, en la cual van algunos espíritus, algunos espíritus de algunos de los muertos, ahí van a ese lugar, a esperar. Ese es el tiempo intermedio en lo que murieron y a esperar cuando sean resucitados con la venida de Cristo. Siendo que el Seol y el Hades es el lugar de los muertos, solamente las almas de los impíos, o sea, los impíos son aquellas personas que rechazaron a Cristo mientras estuvieron vivos en este mundo. Entonces, esas personas impías son las que se encuentran en el Seol, Hades, en el sentido de ese lugar de espera hasta que resuciten de los muertos. Dice Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Salmos 9:17 dice, los malos, ¿quiénes? Los malos serán trasladados al Seol. Ahí estamos hablando ya en forma específica del alma, ya no del cuerpo físico, ya no de la tumba donde va el cuerpo físico, sino del alma. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios van a estar en el Seol, hablando específicamente de las almas de la gente malvada o la gente incrédula, la gente que rechazó a Cristo, que cuando mueran, el alma de esa persona va a estar en ese lugar que Seol o Hades específicamente. Entonces podemos nosotros ir deduciendo que cuando una persona muere, va al pozo, sea cristiano o no sea cristiano. El cuerpo físico se va
al pozo, al Hades, y ahí se desintegra el cuerpo. Pero el alma de esa persona, si es una persona que nunca creyó en Cristo, va a estar en un lugar especial, separado de la persona que sí creyó en Cristo. Y esa persona incrédula va a estar en ese lugar que se llama específicamente como Seol o Hades, porque ahí están todas las gentes, todas las almas de las gentes que se olvidaron de Dios. Ahora, ¿y las almas de los justos? Si ahí están las almas de los malvados, o las personas inconversas o incrédulas, así utiliza esta palabra. Las almas de los justos, entonces, la del creyente, no van a entrar en ese área del Seol, hablando en un área donde ellos van a estar para esperar su resurrección de los muertos. No van a estar ahí porque el alma del creyente no está muerta. No está muerta espiritualmente, porque han sido hechos vivos por el poder de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Acuérdense lo que dijo Abraham cuando los judíos le preguntaron y él dijo, Dios dijo, yo soy un Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Soy un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, podemos nosotros decir que el justo va a estar en un lugar diferente a donde están los injustos o los que no creyeron en Dios. Dice la Escritura, sepultados nosotros con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, o sea, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Así es que podemos pensar que en el Seol Hades, o no debemos de pensar que en el Seol Hades como el lugar donde moran las almas de los justos, sino las almas de los impíos, aquellos que rechazaron a Cristo. Dice el salmista 86:13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol de abajo. Fíjense. Hemos mencionado también que la historia de que contó el Señor Jesucristo acerca de Jesús, del rico y Lázaro, solamente el rico, que personifica a los malvados, que personifica a las personas que rechazan a Cristo, que no son cristianos, que nunca lo aceptaron en su vida como su salvador personal, está en tormentos. ¿Cómo estaba el rico en esa historia que contó Jesucristo? Dice Lucas 16:23, y en el Hades, ¿dónde estaba el rico? En el Hades. O sea, no estábamos hablando ahí en forma general de que estuviera en el sepulcro, en la fosa, no. Estamos hablando que está en un lugar. Dice, y en el Hades, el rico alzó sus ojos. O sea, él estaba abajo y allá arriba estaba Lázaro y dice, y alzó sus ojos y estando en tormento. ¿Cómo están las personas que rechazaron a Cristo? En tormento, dice. Estaba vivo, su alma estaba viva. Estaba consciente de lo que le estaba pasando. Él podía ver, él podía recordar, él reconoció a aquella persona que se sentaba a las puertas de su palacio y que comía los desperdicios de la comida. Él lo reconoció, dijo, ahí está Lázaro contigo y él está muy a gusto. Dijo, y yo aquí estoy
en tormentos. O sea, ¿él dónde estaba? En el Hades, lugar de tormento. Era el alma de él. ¿Y a quién vio? A Abraham y a Lázaro. ¿Y dónde los vio? En el seno de Abraham. Son dos lugares diferentes. Y en el seno de Abraham, ¿cómo estaba Lázaro y Abraham? Gozosos, felices. Son dos lugares diferentes. Hablando aquí ya específicamente acerca del Seol y el Hades, el alma del incrédulo está en el Seol y el Hades. Y el alma del convertido, del que creyó en Cristo, va al seno de Abraham. Bien. El Señor Jesucristo es el conquistador de la muerte por la obra redentora de nuestro Señor en la cruz, porque Él murió, venció la muerte y resucitó de los muertos y Él está vivo. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. Entonces, entendemos que si Él tiene las llaves, las almas que están en el Hades están encerradas, están enclaustradas, están encarceladas. No se pueden salir de ese lugar. Y miren, cómo también la palabra de Dios nos dice que la iglesia es un refugio contra estas cosas. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, las puertas del Hades, del lugar donde están los muertos, las almas de los muertos, no prevalecerán en contra de la iglesia. Si el Señor Jesucristo se hubiera estado refiriendo a nuestro cuerpo físico, pues diría, oye, pues si todos los cristianos nos morimos, entonces ¿a qué se está refiriendo? No a los cuerpos físicos, sino a las almas. Dice aquí, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia en Cristo, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces la iglesia para nosotros es un refugio donde nos podemos refugiar de la muerte, del Seol y el Hades, del lugar donde va la gente mala y malvada y que no cree en Cristo. Y finalmente, esa muerte será destruida en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Bien, entonces ya vimos que hay un lugar general del Seol y el Hades cuando se refiere que el cuerpo de la persona es depositado en una tumba, y en una forma específica donde es un lugar de espera intermedio donde van las almas de las personas que murieron y que no creyeron en Cristo. Ahí van. Luego seguimos preguntando, ¿dónde entonces van las almas de los justos cuando son separados de sus cuerpos por la muerte? ¿A dónde van las almas de las personas, de los cristianos, de los justos? ¿A dónde van? No es al Hades, ni es al Seol. Bíblicamente hablando, son descritos como en el seno de Abraham. Así dice la Escritura. En el seno de Abraham. Y dice, voy a leer otra vez Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el lenguaje rabínico del siglo III después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el entrar en el seno de Abraham significa estar en el paraíso. Significa estar en el paraíso. Y los judíos esperaban
con mucha felicidad, con felicidad lo que les esperaba cuando ellos murieran, porque los iba a recibir a Abraham, Isaac y Jacob en el paraíso. Ellos estaban, cuando iban a morir, ellos estaban seguritos y estaban contentos porque ellos sabían que iban a ir al seno de Abraham, al paraíso donde estaba Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el seno de Abraham es paraíso, es el paraíso. Es el lugar donde el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, en Lucas 24:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. En el paraíso. Bien. Exactamente dónde estaría ese lugar o ese espacio donde van a estar las almas de los creyentes, donde se pudiera ubicar ese paraíso. Ya ubicamos el lugar donde van a estar las personas que no creyeron en Cristo. Pero entonces, quiero leerles Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si aquella persona que muere va a estar en el paraíso, estamos hablando que iría a estar presente al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes en el Señor. Y el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 9, habla de las almas que están bajo el altar celestial. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Dónde estaban esas almas de los convertidos, de la gente que murió siendo cristiana? Bajo el altar celestial. ¿Dónde pudiéramos considerar que está ese lugar intermedio para los creyentes? Puede ser el altar celestial. Dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, un cristiano, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, el apóstol Pablo está hablando de él mismo. Dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo estuvo en el paraíso, en su alma, su espíritu, la persona estuvo allí. Dice, en el cuerpo, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice la Escritura en Hebreos 12, 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos, entonces, van a estar en el Hades o en el Seol, solamente en el sentido de que sus cuerpos están en las tumbas como toda persona que se muere. Entonces, ¿dónde estaría el paraíso y el Seol y el Hades? Bueno, podríamos decir que aparentemente está en el universo invisible. Dios creó todas las cosas, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La parte de Dios diseñada exclusivamente para los seres espirituales, como los ángeles, es un mundo invisible, es un mundo inaccesible para nosotros y no es parte de nuestro espacio físico. Tiene su propio espacio espiritual, ocupado por elementos espirituales, incluyendo a los ángeles. No es el cielo, donde los justos o los creyentes en Cristo habitarán por la eternidad después del juicio. Entonces nosotros podemos concluir que llamamos paraíso es el lugar donde están los muertos que murieron en Cristo, pero es un lugar intermedio, temporal. El lugar final va a ser cuando Cristo venga, resucite los muertos, se venga el juicio final y entonces Dios va a llevar a su iglesia a un lugar que Él ha preparado para que estén con Él por toda la eternidad. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:8, nuestras almas estarán en presencia de Cristo, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice por Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí. Sí, el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado estará en la presencia. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿dónde está ese Seol y Hades? ¿Dónde está ese lugar donde van a morar temporalmente las almas de las personas que rechazaron a Cristo? Basado en lo anterior, podemos decir que ellos también van a estar en una parte del universo invisible, pero una región lejos, distanciada de Dios y de Cristo, tal vez como dice la Escritura, una región tártara, ocupada, o el lugar donde están los ángeles caídos. Dice 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es un lugar feo. El Hades, hablando en el sentido espiritual, el Seol, para la gente que no creyó, es un lugar feo, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento, y ellos lo van a sentir. Y eso nada más va a ser temporal, porque ya cuando venga el juicio, entonces dice, van al fuego, al lago de fuego eterno. Esos son lugares sin esperanza, sin luz, sin nada. Pero acuérdense que todavía esos lugares no van a ser el destino final de las almas humanas. Tanto el alma que está en el Hades y en el Seol, como el alma que está en el paraíso, son temporales. Hay un intermedio en lo cual la persona murió y esperar la resurrección de los muertos y la venida de Cristo. Así es que, pues muchas gracias, que Dios les bendiga y muy buenas noches.